¿Y si el mayor peligro para tu matrimonio no fuera una tercera persona visible, sino algo que permanece oculto, en silencio, incluso delante de Dios? Detente un momento y piensa en esto. ¿Cuántas veces las apariencias engañan, incluso dentro de la vida religiosa, incluso dentro de una confesión? Lo que estás a punto de escuchar no es una historia común y tampoco es algo para tomarse a la ligera, porque hubo un momento en que Padre Pío, conocido por ver lo que nadie más podía ver, rompió un silencio que parecía imposible de romper. Padre Pío no era solo un sacerdote respetado, era un hombre que, según innumerables testimonios, tenía el don de discernir lo oculto, de percibir pecados no confesados, intenciones escondidas y verdades que las personas ni siquiera se atrevían a pronunciar en voz alta. Y es precisamente por eso que esta revelación causa tanto impacto, porque no ocurrió en público, no ocurrió frente a una multitud, ocurrió en un encuentro espiritual aparentemente normal, en un contexto donde la persona creía estar a salvo, protegida por el secreto. Ahora dime algo con sinceridad. ¿Alguna vez sentiste que algo no estaba bien, pero no supiste explicar qué era? Ya pasaste por una situación en la que todo parecía correcto por fuera, pero por dentro algo se estaba desmoronando. Fica conmigo hasta el final, porque lo que vas a descubrir ahora puede sorprenderte más de lo que imaginas. La historia que rodea esta revelación habla de una traición matrimonial cuidadosamente escondida. No una sospecha vaga, no un rumor. Una traición real sostenida en silencio, protegida por hábitos, rutinas y hasta por la falsa idea de que, mientras nadie lo sepa, no hay consecuencias. Pero lo que muchos no comprenden es que, para Dios, nada permanece realmente oculto. Y Padre Pío lo sabía. Él miraba a las personas y no veía solo palabras o gestos. Veía cargas espirituales, conflictos interiores, contradicciones entre lo que se decía y lo que se vivía. En aquel encuentro, sin levantar la voz, sin acusaciones públicas, reveló algo que ni siquiera había sido dicho en confesión, y ese momento marcó un antes y un después, porque cuando una verdad así sale a la luz, ya no se puede fingir que no existe. Quizás estés pensando, ¿y qué tiene que ver eso conmigo? Mucho más de lo que parece, porque esta historia no trata solo de una traición matrimonial, sino de cómo ciertos secretos, objetos, hábitos y lugares van creando un ambiente espiritual que bloquea bendiciones, enfría la fe y debilita lo que debería estar protegido. ¿Alguna vez te preguntaste por qué algunas oraciones parecen no avanzar? ¿Por qué la paz desaparece del hogar sin una causa aparente? Padre Pío enseñaba, con sus palabras y con su vida, que no se puede pedir gracia mientras se protege la mentira. No se puede buscar bendición mientras se alimenta lo oculto. Y eso no siempre se manifiesta de forma inmediata. A veces se muestra como inquietud, como distancia emocional, como un peso invisible que nadie logra explicar. Tal vez esta historia te incomode, tal vez te haga reflexionar. Y eso no es casualidad, porque hay mensajes que llegan justo cuando necesitamos escuchar lo que hemos evitado por mucho tiempo. O que você vai descobrir agora pode te surpreender. No porque sea algo lejano, sino porque puede estar más cerca de lo que imaginas. Y mientras avanzamos, la pregunta queda suspendida en el aire. ¿Qué fue exactamente lo que Padre Pío vio y por qué esa revelación sigue siendo una advertencia tan poderosa para los matrimonios de hoy? Es aquí donde todo comienza a tomar un sentido más profundo. Y mientras todo esto se va acomodando dentro de ti, es casi imposible no mirarse por dentro, porque esta historia no señala con el dedo, sino que invita a reflexionar. Cada persona que escucha algo así lo hace desde su propia vivencia, desde sus heridas, desde sus silencios. Y si en algún punto sentiste un nudo en el pecho, si algo de lo que se dijo hasta aquí resonó contigo, no lo guardes solo para ti. Este espacio también existe para eso. Si este tema hace sentido para ti, deja en los comentarios lo que más te tocó. Una experiencia, una duda, incluso una sola frase. A veces, cuando alguien se anima a hablar, ayuda a que otro no se sienta tan solo. Y si este contenido te está aportando algo, si te está haciendo pensar, cuestionar o mirar tu fe desde otro lugar, dale like al video. Ese gesto sencillo es una forma de decir,
que este tipo de mensajes valen la pena y merecen seguir llegando a más personas que quizá hoy están pasando por situaciones parecidas sin saber cómo nombrarlas. Tu apoyo aquí tiene un impacto real. También te invito, con total sinceridad, a suscribirte al canal, no como una formalidad, sino como una señal de que quieres seguir profundizando en este tipo de contenidos que mezclan fe, espiritualidad y esas verdades que muchas veces preferimos no enfrentar. Cuando te suscribes, ayudas a que esta comunidad crezca y a que estas historias, advertencias y reflexiones no se pierdan entre tantos otros mensajes vacíos. Este canal no se sostiene solo por quien habla, sino por todos los que escuchan, sienten y participan. Cada comentario, cada like, cada nueva suscripción es una forma de decir, no estoy solo en esto. Y eso dentro de la fe tiene un valor enorme, porque lo que estamos tocando aquí no es superficial. Habla de conciencia, de coherencia, de aquello que ocurre cuando lo oculto empieza a pesar más que lo visible. Y todavía queda mucho por entender. Todavía hay detalles de esta revelación que no se han dicho, aspectos que explican por qué este episodio con Padre Pío sigue siendo una advertencia tan fuerte, incluso hoy. Así que sigue aquí, acompáñame un poco más, porque lo que viene a continuación abre una puerta que muchos prefieren no mirar, pero que puede marcar una diferencia profunda en la vida espiritual de quien se atreve a hacerlo. Hablar de Padre Pío exige ir más allá de la imagen conocida del fraile, estigmatizado o del sacerdote rodeado de multitudes. Para entender el peso de aquella revelación, es necesario comprender quién era realmente este hombre y por qué su palabra atravesaba a las personas con tanta fuerza. Padre Pío no buscaba impresionar, no actuaba para causar impacto ni para alimentar el miedo. Su autoridad no venía del tono de voz ni de gestos dramáticos, sino de una coherencia profunda entre lo que creía, lo que vivía y lo que discernía en silencio. Desde muy joven quedó claro que poseía un don poco común, la capacidad de leer la conciencia humana con una claridad desconcertante. No se trataba de adivinación ni de intuición psicológica, era algo que iba más allá de la lógica, una percepción espiritual que alcanzaba la verdad oculta detrás de las palabras correctas, de las confesiones incompletas y de las decisiones que las personas preferían no mirar de frente. Y eso, inevitablemente, producía incomodidad. Porque cuando alguien se encuentra con la verdad sin filtros, ya no puede fingir que no la vio. Pero aquí hay algo fundamental que muchos pasan por alto. Padre Pío no utilizaba ese don para humillar ni para exponer públicamente a nadie. Al contrario, su intención siempre fue la conversión, la transformación interior, el regreso sincero a una vida alineada con la fe. Él sabía que la verdad, cuando es revelada con amor y firmeza, no destruye, libera. El problema es que no todos están preparados para esa liberación, porque implica decisiones difíciles y renuncias silenciosas. En su visión espiritual, los secretos no confesados no eran simples errores aislados, eran grietas que con el tiempo se transformaban en un peso constante sobre la mente y el corazón, especialmente cuando esos secretos tocaban el matrimonio, las promesas hechas ante Dios y los sacramentos. Para Padre Pío, no existía contradicción más peligrosa que aquella entre una vida exterior aparentemente correcta y una vida interior sostenida por la mentira. Esa ruptura interna tarde o temprano genera impacto en la paz, en la oración, en las relaciones y en la forma en que una persona toma decisiones. Él entendía que la mentalidad de quien vive escondiendo la verdad se va deformando poco a poco, no de un día para otro, sino en un proceso silencioso. Primero viene la justificación, luego el hábito, después la normalización. Y cuando la persona se da cuenta, ya está viviendo una doble vida sin percibirlo claramente. Es en ese punto donde el discernimiento espiritual se vuelve crucial, porque no se trata solo de lo que se hace, sino de lo que eso va moldeando por dentro. Padre Pío hablaba mucho del alma como un espacio que necesita orden. Cuando hay verdad, hay claridad. Cuando hay mentira, hay confusión. Y esa confusión no se queda encerrada en el interior, se manifiesta en el cansancio constante,
en la falta de dirección, en la sensación de estar desconectado incluso de aquello que antes tenía sentido. Muchos buscaban a Padre Pío esperando alivio, esperando consuelo, y se encontraban primero con una verdad que dolía, pero ese dolor no era castigo, era el inicio de una restauración. Por eso, cuando él revelaba algo que no había sido dicho, no lo hacía para exhibir el pecado, sino para romper un ciclo, para sacar a la luz aquello que en los bastidores de la vida cotidiana estaba contaminando la relación con Dios y con el otro. En el caso del matrimonio, esto se volvía aún más delicado, porque una promesa rota en secreto no afecta solo a quien traiciona, sino a todo el vínculo espiritual que se formó a partir de ese sacramento. Padre Pío insistía en que no hay verdadera sanación sin verdad, no hay transformación sin enfrentamiento interior, y no hay crecimiento espiritual cuando se vive huyendo de lo que se sabe que está mal. Esa enseñanza sigue siendo actual, porque toca un punto sensible, la tendencia humana a esconder lo que duele, lo que avergüenza, lo que exige cambio, pero lo que se esconde no desaparece, solo se fortalece en la sombra. Y mientras esta comprensión se va asentando, se vuelve imposible no percibir que estas revelaciones no hablan solo del pasado, hablan de una estructura espiritual que sigue funcionando hoy, de cómo las decisiones tomadas en silencio construyen o destruyen por dentro, de cómo una verdad enfrentada a tiempo puede evitar una caída mayor más adelante, de cómo la fe, cuando es vivida con coherencia, ilumina incluso las áreas que preferimos mantener en la oscuridad y continúe normalmente como explicación, porque todavía hay aspectos de este discernimiento que ayudan a entender por qué ciertas cargas persisten incluso cuando la persona cree haber hecho todo correctamente. Antes de continuar, si este contenido te resonó, por favor escribe esta frase en los comentarios: la verdad te hará libre. Cuando se observa con más atención aquella traición revelada, se vuelve evidente que no fue un hecho aislado, un simple error momentáneo. Para Padre Pío, ese tipo de caída nunca nace de la nada. Se gesta poco a poco, en los detalles ignorados, en las concesiones pequeñas, en aquello que se permite permanecer sin ser confrontado. Por eso él insistía tanto en algo que muchos preferían no escuchar. El ambiente espiritual que una persona construye alrededor de sí mismo influye directamente en la apertura o el bloqueo de las bendiciones. Padre Pío hablaba con claridad sobre los objetos que se mantienen dentro del hogar, no por superstición, sino por coherencia espiritual. Existen cosas que parecen inofensivas, recuerdos, regalos, imágenes, símbolos, que están ligados a decisiones equivocadas, a relaciones quebradas, a pecados no resueltos. Cuando esos objetos permanecen, no solo ocupan un espacio físico, sino también un espacio interior. Funcionan como anclas silenciosas que mantienen viva una verdad oculta, y mientras esa verdad no se enfrenta, la transformación se vuelve superficial. Lo mismo ocurre con los hábitos que nadie ve, aquellos comportamientos que se repiten en secreto, lejos de la mirada pública, pero que contradicen completamente la fe que se profesa hacia afuera. Padre Pío veía con mucha claridad esa ruptura entre discurso y práctica. Para él, no había nada más desgastante para el alma que vivir dividido. Esa división va moldeando una mentalidad doble, donde la persona aprende a compartimentar su vida, una parte para Dios, otra para lo oculto. Y esa fragmentación termina teniendo impacto en todo, en la oración, en la paz interior, en la capacidad de tomar decisiones firmes. La traición matrimonial revelada no fue solo un acto de infidelidad, fue el resultado de un hábito sostenido en silencio, de encuentros repetidos, de pensamientos alimentados, de justificaciones constantes. Y cada uno de esos pasos fue fortaleciendo un ambiente espiritual contrario a la verdad. Padre Pío comprendía que nadie cae de golpe. La caída es siempre precedida por un proceso invisible que ocurre en los bastidores de la conciencia. También hablaba de los lugares, no solo como espacios físicos, sino como escenarios emocionales y espirituales, lugares a los que se vuelve en secreto, donde la persona sabe que no debería estar, pero aún así va. Esos espacios se cargan de significado. No importa cuántas veces se rece después,
si se sigue frecuentando aquello que debilita la vida espiritual, el conflicto interno permanece. Padre Pío alertaba que no se puede pedir protección divina mientras se camina deliberadamente hacia lo que aleja de ella. Todo esto construye lo que él llamaba un clima interior, un ambiente donde la gracia encuentra resistencia, no porque Dios se aleje, sino porque la persona levanta barreras internas. La traición, en este contexto, deja de ser solo una falta moral y pasa a ser la manifestación de una estructura espiritual desordenada, objetos que recuerdan lo que no fue sanado, hábitos que refuerzan lo que no fue abandonado, lugares que sostienen lo que no fue renunciado. Padre Pío no decía estas cosas para generar culpa, sino conciencia. Él sabía que cuando una persona comprende el impacto de lo que permite en su vida, algo empieza a cambiar. La verdad, cuando es vista con honestidad, obliga a una decisión, y toda decisión auténtica inicia una jornada de transformación, no inmediata, no perfecta, pero real. Es por eso que muchos se sentían confrontados al escucharlo, porque no hablaba en abstracto, tocaba la vida concreta, tocaba la casa, la rutina, las elecciones diarias, tocaba aquello que nadie más cuestionaba, y al hacerlo habría una posibilidad, la posibilidad de limpiar el ambiente interior, de romper con lo que se construyó en silencio, de dejar de sostener una verdad oculta que drena la paz poco a poco. Y mientras esta comprensión se va profundizando, se vuelve claro que la historia de aquella traición no se limita a un matrimonio del pasado. Habla de cómo cada persona, consciente o inconscientemente, va levantando un escenario donde su vida espiritual se fortalece o se debilita. Habla del impacto acumulado de pequeñas decisiones. Habla de cómo lo que se tolera hoy define lo que se sufre mañana. Y continúe normalmente como explicación, porque todavía hay un punto decisivo que conecta todo esto con las consecuencias visibles que muchos experimentan sin entender de dónde vienen. Antes de seguir, escribe en los comentarios solo esta palabra: ambiente. Cuando la traición entra en un matrimonio, su efecto no se limita al acto en sí. Según la espiritualidad católica que Padre Pío vivía y enseñaba, la herida más profunda no siempre es visible. A veces no hay gritos, no hay escenas, no hay ruptura inmediata. Lo que hay es un silencio pesado que empieza a ocupar cada rincón del hogar. La paz se vuelve frágil, el ambiente cambia, la casa sigue siendo la misma, pero ya no se siente igual. Y ese cambio no ocurre por casualidad. La traición rompe primero el equilibrio interior. Cuando una promesa hecha ante Dios es sostenida por la mentira, algo se desajusta por dentro. La persona que traiciona comienza a vivir en alerta constante, midiendo palabras, cuidando gestos, administrando versiones. Esa tensión interna se filtra en la convivencia diaria. La calma desaparece sin una razón clara. Discusiones pequeñas se intensifican, el cansancio emocional se vuelve permanente y muchas veces nadie entiende por qué, porque la verdad sigue escondida en los bastidores. Padre Pío explicaba que la paz del hogar no depende solo de gestos visibles de cariño o de convivencia externa. Depende de la coherencia espiritual que sostiene ese hogar. Cuando hay verdad, incluso en medio de dificultades, existe una base firme. Cuando hay mentira, la estructura se debilita. Y esa debilidad abre espacio para otras grietas, desconfianza, frialdad, distancia emocional, no porque Dios se aleje, sino porque la mentira crea un ruido interior que impide escuchar y sentir con claridad. La protección espiritual de la familia también se ve afectada. En la visión católica, el matrimonio no es solo un acuerdo humano, sino un sacramento que genera una cobertura espiritual. Cuando esa alianza es traicionada en secreto, esa protección se resiente, no desaparece de inmediato, pero se vuelve frágil. Padre Pío decía que no se puede pedir amparo mientras se sostiene conscientemente aquello que rompe el pacto. Dios ve el sufrimiento silencioso, ve las lágrimas que no se cuentan, ve la confusión de quien no entiende por qué todo empezó a desmoronarse. Pero también respeta la verdad, no fuerza una bendición sobre una estructura sustentada por la mentira. Esto no significa castigo, significa coherencia. La gracia fluye donde hay apertura real, y la apertura real exige decisiones.
La traición, cuando no es enfrentada, bloquea esa apertura. Las oraciones se vuelven mecánicas, la fe se vuelve pesada, la esperanza se mezcla con culpa, y muchas personas viven años así, preguntándose por qué nada avanza, por qué los milagros que escuchan en otros no llegan a su propia casa. Padre Pío tenía una sensibilidad especial para el sufrimiento silencioso. Sabía que, en muchos casos, quien más sufre no es quien traiciona, sino quien intuye que algo no está bien y no logra ponerle nombre. Ese dolor no es ignorado por Dios, nunca lo es, pero hay una diferencia entre consolar el herido y bendecir la herida que sigue abierta porque la verdad no fue dicha. La sanación, según enseñaba, comienza cuando la verdad deja de ser escondida y se convierte en una decisión. La apertura para gracias y milagres está directamente ligada a esa coherencia. No se trata de perfección, sino de honestidad. Dios no exige una vida sin errores, pero sí una vida que no se aferre al engaño. Cuando la traición es sostenida, el corazón se divide, y un corazón dividido no consigue recibir plenamente. Está siempre en defensa, siempre justificándose, siempre negociando consigo mismo. Por eso, el impacto espiritual de la traición no es inmediato ni siempre evidente. Es progresivo. Se manifiesta como pérdida de sentido, como desgaste emocional, como una sensación constante de estar lejos, incluso cuando se intenta acercarse. Padre Pío veía esto con claridad porque entendía que el alma no funciona por compartimentos aislados. Todo está conectado. Lo que se decide en secreto tiene impacto en lo visible. Lo que se calla termina hablando a través de otras formas. Y mientras esta comprensión se profundiza, se vuelve claro que no estamos hablando solo de infidelidad, sino de una dinámica espiritual que afecta cualquier relación construida sobre promesas. Habla de decisiones no enfrentadas, de verdades ocultas, de la diferencia entre pedir ayuda y permitir una transformación real. Habla de cómo el amor, cuando no se sostiene en la verdad, se desgasta incluso cuando todavía existe sentimiento. Y continúe normalmente como explicación, porque todavía queda entender qué sucede cuando esa verdad finalmente se enfrenta y cómo ese momento puede cambiar por completo el rumbo de una historia. Antes de seguir, escribe en los comentarios solo esta frase: la verdad restaura. Y cuando todo esto se trae al presente, la historia deja de ser solo un relato impactante del pasado y se convierte en un espejo incómodo, pero necesario. Porque la revelación que involucró a Padre Pío no fue un episodio aislado ni una advertencia limitada a una época específica. Es un mensaje que atraviesa el tiempo y llega directamente a la vida de quien escucha hoy. No para acusar, sino para despertar conciencia. No para generar miedo, sino para provocar una decisión interior que muchas veces se posterga. En algún punto, todos cargamos con algo que preferimos no mirar de frente. Puede ser una verdad oculta, una actitud que se normalizó, una decisión que se tomó en silencio y nunca se revisó. A veces no es un gran escándalo, a veces es algo pequeño, repetido, sostenido por costumbre, pero lo pequeño, cuando no se confronta, termina teniendo un impacto mayor del que imaginamos. Y esa es una de las enseñanzas más claras que se desprenden de todo esto. La pregunta que queda flotando no es solo qué ocurrió en aquel matrimonio, sino qué está ocurriendo hoy, en la vida real, lejos de los relatos. ¿Qué se mantiene escondido bajo la idea de que nadie lo sabe? ¿Qué necesita ser confesado, no solo en palabras, sino con una decisión auténtica de cambio? ¿Qué objetos siguen ocupando un lugar en la casa, aunque representen una etapa que ya debería haber terminado? ¿Qué hábitos siguen formando parte de la rutina aunque contradigan aquello que se dice creer? Este mensaje no apunta a la culpa constante ni a una espiritualidad basada en el miedo. Al contrario, apunta a la liberación, porque no hay mayor alivio que dejar de sostener una doble vida. No hay descanso más profundo que el que llega cuando la verdad deja de ser una carga escondida y se transforma en un punto de partida. La restauración espiritual comienza cuando la persona deja de justificarse y empieza a alinearse, no con perfección, sino con honestidad. Padre Pío insistía en que Dios no ignora el sufrimiento silencioso, nunca lo hace.
Dios ve la confusión, ve las noches de insomnio, ve las oraciones hechas con el corazón cansado, pero también es un Dios de verdad. No bendice aquello que se construye sobre la mentira porque sabe que eso, tarde o temprano, volvería a romperse. La bendición auténtica no es un parche, es una transformación profunda que exige coherencia entre lo que se vive y lo que se cree. Traer esta reflexión al hoy es un acto de valentía. Significa revisar la propia mentalidad, cuestionar decisiones pasadas, observar los bastidores de la propia vida con más sinceridad. Significa aceptar que algunas puertas no se abren no porque Dios se haya alejado, sino porque todavía hay algo que necesita ser ordenado por dentro, y eso no es un juicio, es una oportunidad. Este alerta espiritual no busca señalar culpables, sino ofrecer claridad, porque cuando la claridad llega, la persona puede elegir, puede decidir soltar lo que pesa, retirar lo que contamina, cerrar ciclos que siguen abiertos solo por costumbre, puede transformar el ambiente interior y con eso cambiar el rumbo de su historia, no de manera instantánea, pero de forma real. Si todo esto resonó contigo, si en algún momento sentiste que estas palabras tocaban algo personal, vale la pena reconocerlo, no como una exposición pública, sino como un gesto de verdad. Si esta reflexión habló contigo, deja en los comentarios una frase simple como «Esta mensaje falou comigo» o «Eu non vou ignorar». Escribirlo es muchas veces el primer paso para no seguir escondiendo lo que ya pide ser transformado. Y si este contenido te ayudó a mirar más profundo, a reflexionar con honestidad y a entender mejor el impacto espiritual de ciertas decisiones, deja tu like como una forma de apoyo a este tipo de mensajes. Eso ayuda a que esta conversación siga viva y alcance a más personas que también necesitan escuchar algo así en el momento justo. Si deseas seguir acompañando contenidos que abordan la fe, el misterio y las revelaciones espirituales con profundidad y respeto, suscribirte al canal es una manera de permanecer conectado a este espacio. Hay más reflexiones que complementan este alerta y que ayudan a entender cómo la verdad, cuando es enfrentada con humildad, puede abrir caminos de restauración que parecían imposibles y continúe normalmente como explicación, porque todavía hay algo importante que se revela cuando una persona decide no ignorar más lo que Dios ya viene mostrando en silencio. Y si has seguido hasta aquí, es porque algo en esta conversación te conmovió profundamente. Así que, si te sientes cómodo, escribe una frase sencilla en los comentarios como «Este mensaje era para mí» o «Estoy contigo hasta el final». Esto ayuda a crear un espacio para un intercambio sincero entre personas que buscan comprender mejor su propia fe y sus propias decisiones. Si este contenido te ha llamado la atención, dale a me gusta como muestra natural de apoyo. Es una forma silenciosa de decir que esta conversación valió la pena y que este tipo de reflexión debe continuar. Y si quieres seguir conmigo en este tema, suscríbete al canal. Así no te perderás los próximos mensajes que siempre seguirán esta línea de profundidad, verdad y espiritualidad vivida en la vida cotidiana, sin exageraciones ni superficialidades. Aquí hay un video que complementa todo lo que hemos hablado hoy. Haz clic en él y continúa viéndolo.